Hola amigos de Cuéntame USA con Moncho Camaño. Aquí comenzamos una nueva etapa. Es la primera entrevista que voy a publicar con un gran músico. Se llama Javier Collis. Y os voy a poner dos canciones. Una de intro de Javier. Se titula Y no está bien. Es una de mis favoritas, por eso la he incluido. Y después, en el outro, tenemos otro tema compuesto por Javier. No es que fuera compuesto, es una versión de Leonard Cohen, una versión de él en vivo, y se titula The Butcher. Y así terminamos el programa con esta segunda canción. Muy blues, se puede decir, el segundo tema. Y nada más, aquí os pongo... Comienza el nuevo podcast con Javier Collis. Ahí viene esa mujer con la Biblia de barro. Ahí viene esa mujer con el tiempo en la mano y no está bien. Ahí viene esa mujer con el saco y las piedras. Ahí viene esa mujer con una cruz en las piernas y no está bien. Hola amigos y amigas de Cuéntame USA con Moncho Camaño. Aquí estamos una vez de nuevo con todos mis oyentes, los nuevos y los viejos. Esta va a ser mi primera entrevista con una gran persona a la cual le tengo bastante afecto, eso que no lo conozco personalmente. Se llama Javier y el apellido es Collis, pero su nombre completo creo que es Francisco Javier, ¿no? Collis Aguirre. Y nació en Logroño en el 61, o sea que estamos bastante cerca uno de otro, aunque yo me veo un poquito más joven, 3 años, no gran cosa tampoco. Y se puede decir que es riojano, para los que no comprendan, es de una región en España, ¿no? Tú me puedes corregir, Javier. Creo que reside en Madrid.
y tiene una prolífica carrera como compositor y guitarrista y ha creado creó varias bandas vanguardistas como Vamos a morir, Demonios de tus ojos, $1000 pequeños. Sé que ha recibido bastantes premios nacionales y también ha compuesto música para videos de otros artistas y es un compositor de rock alternativo experimental, se puede decir, avant-garde. Y Javier creo que nos va a contar un poco de su historia, su carrera, no sé, entre la luz y las sombras de la música actual, pasada y actual. Y muchos lo consideran como un ser un poco escurridizo. Yo no sé, yo lo describo un genio en la sombra que considera que cualquier tiempo pasado fue mejor. Esas son palabras suyas, no me las he inventado. O sea que, hola Javier, mucho gusto en tenerte en el podcast. Como ya te había comentado, si meto la pata, aquí estás tú para corregirme, ¿de acuerdo? Muy bien, de acuerdo. Vale, Javier, pues voy a comenzar por... No te quiero hacer una pregunta, sino un comentario. Yo te conocí la primera vez que escuché tu nombre y tu música. No fue directamente de ningún disco tuyo, fue más bien en una colaboración que hiciste. Lo escuché en vivo, creo que era una grabación en un concierto en Barcelona. Y hacías una canción, un dueto con Perla Batalla. ¿Estoy en lo cierto? Sí, allá por el año 2006, Alberto Manzano, que es el traductor, digamos, oficial de Leonard Cohen en España y bueno, y amigo de Leonard, que eran o Leonard, como decís por ahí. Sí, los canadienses. Aquí le llamamos Leonard. Leonardo. Leonardo. Pues organizó un evento que se llamaba Acordes con Cohen y entonces trató de juntar a músicos de muy diferentes palos, a los que nos gustara Leonard Cohen y que abarcara un poco pues desde lo más mainstream, digamos, de la escena española, estamos hablando en líneas generales, hasta lo más underground. También hubo alguna colaboración de fuera de España, como fueron Jackson Browne, Elliot Murphy o Perla Batalla, que estuvo trabajando con Leonard Cohen bastantes años, ¿no? Era corista, ¿no? Era corista como en un coro, ¿no? Uno de los coros. Exacto. Entonces, aparte de que yo hiciera alguna cada uno de los músicos, la cosa consistía en hacer un show en el que cada uno de los músicos pues hacíamos versiones de las canciones de Leonard Cohen, normalmente en castellano, en español. Sí. Y aunque con la excepción de Jackson Browne o bueno, estaba John Cale también. De los Velvet, de los viejos underground, de los Velvet. Sí. Recuerdo cuando estaba Cristina Rosenbinge también, que un día cuando estábamos con los ensayos y tal, vio un poco el plantel de gente que estábamos por allá, y estaba Santiago Auserón, Kiko Veneno, Lucas Sal, Maite Martín y bastantes artistas, ¿no? Sí. Y entonces me dijo Cristina Rosenbinge, aquí los únicos underground somos tú y yo. Y le dije, no, aquí el único underground es John Cale. El John Cale era el pionero. Entonces, bueno, yo hice una versión en castellano con traducción de Alberto Manzano, que era el organizador, de Butcher, el carnicero. Sí. Y una versión bastante rock, fuera un poco de mi onda habitual, o más, digamos, más ortodoxa. Y nos propuso Alberto a Perla y a mí que hiciéramos un dueto
Sí. Para hacer la balada de la yegua ausente. Exactamente, es la que yo escuché. Balada de Absent Mar, pero la hacíamos en castellano también con la versión de Alberto. Sí. Y ahí sí, de hecho, bueno, hice una gran amistad con Perla, que además de ser una artista fabulosa, una cantante maravillosa, pues es una mujer fantástica. Una buena persona, se puede decir. Sí, es total. ¿Y qué te iba a comentar? ¿Hiciste alguna mini gira aquí al otro lado del charco, en los Estados Unidos? ¿Llegaste acá, no? ¿O no? Sí, a raíz de todo esto, precisamente, y de la buena onda que tuvimos Perla y yo con el dueto, sí, y tal, pues ella organizó también un festival en la UCLA, en el teatro o en uno de los teatros, en el más grande, en el Royce Hall. Ajá. De la UCLA. Organizó también con sus amigos de allá, que estaban Bill Frisell, también Jackson Brown y un montón de gente importante de ahí de Estados Unidos. Sí. Y me dijo que le encantaría que fuera a Estados Unidos allá a hacer el dueto con ella, ¿no? Y que de paso yo podía hacer también mi versión del Carnicero, ¿no? Sí. Y bueno, pues para allí que me fui, ¿no? Y el caso es que salió bastante bien, incluso salió una crónica del concierto en Los Angeles Times, en el que decían que me iba a hacer una estrella ahí en Los Ángeles. Sí. Y también tenía mucha gracia porque yo para entonces tenía ya pues mis buenos 40 y tantos años. Sí. Y en la crónica ponían el joven músico madrileño. Te veías bien entonces en aquella época, estabas jovencito. Parece ser. Me hizo mucha gracia. Me hizo gracia que dijeran que me iba a hacer una estrella y también que el joven, porque yo ya era un cuarentañero. Pues Javier, ahí fue la primera vez que yo te escuché. ¿Estuviste en New México también? ¿En Nuevo México? ¿En el estado? ¿O no? ¿No sí, bueno, es que a raíz de todo esto contactó conmigo una agencia de management y que me proponían actuar en Estados Unidos. Entonces me organizaron pero eso fue ya para el año siguiente, fue en el 2007, 2008. Ah. Entonces me organizaron algunos conciertos en Nueva York, en Los Ángeles, en Ojai y Albuquerque. Sí, efectivamente, estuve en Nuevo México tocando en Albuquerque, toqué en el Teatro El Rey, subtitulado Puccini West Salon, y en el que vi que ahí habían actuado desde Louis Armstrong, Duke Ellington. ¡Anda! Y bueno, me sentí muy, muy impresionado cuando estuve allá. Yeah. Y ocurrió una anécdota bastante divertida y muy gratificante para mí, y es que aprovechando esta pequeña gira que me había salido por Estados Unidos, sí, el Instituto Cervantes de Albuquerque me propuso actuar allá también. Y entonces, digamos que pongamos que era un miércoles en el Teatro El Rey, Puccini West Salon, y digamos que el viernes en el Instituto Cervantes, con lo cual era un poco inconveniente a nivel de que, claro, tocar, sobre todo, alguien absolutamente desconocido por allá, sí, tocar casi 2 días perdidos era un poco descabellado, ¿no? Pero bueno, los del Instituto Cervantes tenían ganas y bueno, me contrataron en cualquier caso, sí, y se arriesgaban a que fuera muy poca gente, ¿no? Lógico. Sí. Y lo curioso fue que bueno, en el concierto del Rey hacíamos medio concierto Per la Batalla y medio concierto, y luego hacíamos un par de canciones juntos. Ajá. Y entonces cuando terminó el concierto, pues la verdad que vendí muchísimos discos. Sí. Y fue un éxito porque Perla ahí tenía muchísimo tirón. El Teatro El Rey se llenó, pero claro, obviamente por ella, no por mí. Ya. Y lo curioso es que fue muy agradable,
es que alguna gente de la que estuvo en este concierto 2 días después fue a verme también al test, lo cual fue muy halagador para mí. Sí, o sea que fue algo que no te lo esperabas. Sí. No, pues nada. Pues ahí fue como yo te escuché por primera vez. Llegué un poquito tarde a la cita, Javier. A lo mejor si me lo hubieras avisado hubiera aparecido en New México, aunque me queda un poquito lejos de acá. ¿Dónde vives tú? Yo vivo como en el estado de New Jersey, como a 20 minutos. Si salgo cojo el coche y me voy a Manhattan, me lleva 20 minutos de Nueva York. Fíjate. Bueno, te podías haber acercado a los conciertos que hice en Nueva York. ¿Ves lo que pasa cuando uno está pendiente de otras cosas menos importantes? Seguramente que estaba cerca, pero no estaba al tanto. Pero no nos conocíamos entonces. No nos conocíamos. Y fue a través de Perla, como la tenía de amiga, y te vi a ti y dije, anda, ¿quién será este señor que se llama Javier? Pues le voy a pedir amistad y ya. Después me enteré, pero si este Javier es el que está ahí, dije, anda, pero si es el mismo. Ay. Javier, pues empezamos por casi al final, así que ahora quiero regresar y vamos a empezar por el principio. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, como tú quieras. Mira, naciste en Logroño y creo que tienes 2 hermanos, ¿verdad, Javier? ¿Uno es músico también? Sí, mi hermano Nacho, que es el pequeño, que es de un par de años más joven que yo. Sí. Y es baterista, extraordinario. Sí. Y normalmente siempre lo he tenido en mis proyectos, sobre todo al principio, ¿no? Luego él ya regresó a Logroño y bueno, yo me quedé por aquí en Madrid y ya pues he tenido que buscar otros bateristas, ¿no? Pero hemos trabajado bastante juntos. Y luego tengo mi hermano Octavio, que es el mayor de la familia. Aparte tengo otras 2 hermanas también. ¿Ves? Y mi hermano Octavio pues es pintor, ilustrador y también escritor. Y bueno, somos una familia con una tendencia artística. De ahí vienen tus ganas, el gusanillo de la música. Sí, absolutamente, porque mira, en mi casa cuando yo era pequeño había muchos discos y todo el mundo tenía sus propios discos. Y mi padre, que era dentista, no tenía nada que ver con esto, pero era muy, muy fanático del jazz y del Gershwin. Y entonces yo aprendí mucho jazz y blues y Gershwin pues antes de saber siquiera quiénes eran, ¿no? Porque estaban los discos sonando en casa. Mi madre era pianista y a ella pues bueno le gustaba un poco de todo, ¿no? Sí. Y luego todos mis hermanos y hermanas han sido muy, muy, muy melómanos. De manera que ya te digo, yo nací en una familia en la que la música sonaba antes de que yo supiera siquiera qué es lo que estaba sonando. Y o sea, de pequeñito te quedabas a dormir con un buen ritmo de jazz. Sí. No te tenían que cantar nanas ni nada para que te durmieras, escuchabas música. ¿Qué te iba a decir, Javier? Entonces, estás viviendo en Madrid. ¿A qué edad te fuiste para Madrid? ¿Ya eras mayorcito pues o cómo fue el tema ese? No, fue joven. Yo cuando ya me tocaba decidir qué es lo que iba a estudiar y todo esto, le pedí a mi padre un año sabático para pensármelo y mi padre me dijo que ni hablar, que entonces lo que tenía que hacer era a Mili a ver si espabilaba y que cuando la terminara que ya le contara qué era lo que quería. Así que no me quedó más remedio que hacer la maldita Mili y que me mandaron a Vitoria, menos mal, bueno, me quedaba cerca de casa. ¿A Vitoria? Y bueno, pues ahí durante aquel nefasto tiempo estuve reflexionando y yo sabía que mi madre, a pesar de todo lo que te he contado,
Mi padre era de la teoría de que había que hacer algo, o sea, que había que estudiar y luego que la música tenía que ser un hobby, ¿no? Ya. Porque era un campo muy complicado. Y que por muy bueno que fueras podías fracasar. De hecho, llevaba mucha razón, ¿no? Yo en ese tiempo no le hacía mucho caso. Yeah. Y mi madre, a su vez, siendo ella pianista, le aborrecía mi idea de querer ser músico, porque creo que ella se quedó como casi diría que muy condicionada por sus estudios musicales cuando era pequeña. Sí. Era mujer muy romántica y muy ingenua. Y cuando estudiaba la historia de la música y de los músicos y veía que muchos grandes músicos lo pasaron muy mal y todo eso, sí, le parecía que la idea de que sea la música era nefasta, ¿no? Yeah. Así que era una pelea así que se me ocurrió sí, que en cualquier caso no quería hacer una carrera larga, pero sí que se me ocurrió que en aquel tiempo, pues a principios de los años 80, sí, estaba muy en boga el vídeo. Entonces me pareció que quizá había una academia muy buena de vídeo en Madrid. Yo mi idea absoluta era que había que venir a Madrid. Ya. Y entonces, un poco como excusa y también como quizá como un recurso, digamos, alimenticio o digamos profesional, por si no salían bien las cosas con la música, pues le propuso a mi padre hacer este cursillo, o este curso, vamos, que era un curso de 2 años, para hacerme un profesional del vídeo y tal. Ajá. Y luego conseguir hacer montar una pequeña empresa, y pensé que veía videoclips y todo esto que me podría ganar la vida y este tipo de cosas. Sí. Esto no es que le convenciera mucho, y le pareció que el año en la mili no me había hecho más cabal. No te había hecho efecto. Pero bueno, ya vio que estaba yo como muy decidido, entonces pues bueno, le pareció bien. Él también había estudiado toda su carrera en Madrid, era un apasionado de Madrid y entendía que yo quisiera venir aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues hice aquello, hice el curso, monté una pequeña empresa con un amigo con el que conocí estudiando. Sí. Y bueno, pues no es que fuera un éxito, pero durante algunos años estuve trabajando en ello mientras me preparaba fuertemente con la guitarra, que era verdaderamente lo que yo quería hacer, ¿no? Y lo que sí tenía claro era que no quería. Entonces estaba muy en boga, estaba lo que llamaron la movida madrileña, había muchos grupos. Sí. Y tal, a mí me parecían generales bastante malos y yo veía que la situación era muy complicada, efectivamente, porque los grupos que más me gustaban eran muy poco conocidos, ¿no? Yeah. Y tenían dificultades y sin embargo eran los que a mí me parecían verdaderamente buenos, ¿no? Y me lo siguen pareciendo. Exacto. Entonces, yo lo que sí que hice fue prepararme mucho. Es decir, yo quería que cuando sacara mi primer disco fuera como un puñetazo en la mesa. Es decir, no salir como no como un aspirante a nada, sino como una realidad y como diciendo, aquí estoy yo, ¿no? Ya. Y bueno, pues pasé esos años en los que más o menos y con dificultades y tal, pues haciendo mis trabajos de vídeo y tal y cual. Ya. Y a la vez preparándome con la guitarra para que cuando yo saliera, mi idea era que cuando yo saliera ya tocara muy bien y fuera algo especial, ¿no? El caso es que, claro, como la cabra tira al monte, como se dice por aquí, ¿no? Sí. Que quiere decir que cuando uno tiene una vocación artística, en mi caso, sí, pues no puedes evitar, quieres hacer algo, digamos, práctico, y al final pues te vas por los cerros de Úbeda y siempre acabas en el arte, por decirlo alguna forma. Entonces me derivé bastante, al margen de mis trabajos, digamos, alimenticios dentro del vídeo. Sí. Es decir, pues encargo de hacer vídeos de esto y lo otro. Empecé a hacer algo que estaba en aquella época bastante en boga, que era videoarte, ¿no? Es decir, creaciones en vídeo. Sí.
y de una forma pues insospechada resulta que tuve bastante éxito en esto. Y me dieron algunos premios y tal. Gané casi más dinero insospechadamente con el vídeo de arte que con el vídeo comercial, digamos. Sí. Y incluso un vídeo mío acabó en el Museo Reina Sofía de Madrid, que es algo que no muchos músicos, por no decir creo que ninguno español puede decir. Sí. Y bueno, pues durante un tiempo combiné mi preparación guitarrística, digamos, con estas creaciones, ¿no? Y hasta que ya con aproximadamente unos 24 o 25 años pensé que ya tenía que dar el salto. Sí. Y es cuando monté el grupo Vamos a Morir, que era un grupo absolutamente imposible comercialmente hablando, y que sin embargo en la revista Rock Deluxe, que era un poco pues la más importante o de las más importantes de España, tenía un concurso de maquetas que estaba patrocinado por la marca Roland. Y presentamos la maqueta de Vamos a Morir y nos dieron el primer premio. Lo cual, entre otras cosas, aparte de algún dinerillo, me llevé el ampli que todavía uso. Tengo algunos otros, pero todavía uso el ampli Roland Jazz Chorus, con el que gané el premio hace ya muchos años. ¿Eso qué fue? ¿En los 80 o en los 90? ¿En qué estamos hablando? Esto fue en el año 89. 89. Sí. Ya estaba yo acá por estas tierras en esa época. No. Ya. ¿Y qué te iba a decir? ¿Las clases, cogiste clases de guitarra? ¿Tenías algún profesor o te lo aprendiste todo por tu cuenta? Tuve un profesor de guitarra, pero cuando todavía estaba en Logroño, terminando el BUP. Sí. Y tuve un año. Aprendí muchísimo. Bueno, aprendí poco, pero porque yo fui muy tonto y fui muy poco trabajador y tenía una cabeza de chorlito. Y entonces no le hice mucho caso al profesor. Sí. Y me dediqué a llevarle discos que me gustaban a mí y tal, le volví un poco loco. Y luego, sin embargo, guardé todos los libros y todos los apuntes que cogí con él y los he estudiado mucho. Me di cuenta que desaproveché aquello mucho porque realmente era un gran profesor y tenía un método propio para que aprendiéramos armonía y tal, y escalas, que era fantástico. Y que ya te digo que después en Madrid, con mis apuntes y mis libros, pues aprendí mucho de él, pero no durante el tiempo que estuve con él en clase, que fue un año. Sí. O sea que sí que se puede decir que básicamente soy autodidacta, aunque sí tengo esa base de un año de clases con un gran profesor que no aproveché. Eso te lo tengo que decir. Lo aproveché a posterior. Y también tengo que decir que mi madre no me enseñó ni una nota. No me digas. Es que le parecía una idea descabellada dedicarse a la música, porque ella pensaba que si Beethoven había acabado pobre, a todos los demás nos iba a ir muy mal. Te iba a pasar igual que algún pintor también por ahí. Lo mismo. Unos cuantos. ¿Y las otras colaboraciones que hiciste en los otros grupos? Yo sé que Forastero, ¿eso fue todo después? Sí, eso ya es muy posterior. No, durante el tiempo de Vamos a Morir, Javier Corcovado, que había tenido un grupo que se llama Mal Otra Vez y tal, me conoció con lo de Vamos a Morir, me dijo que había terminado con su grupo de toda la vida y que por qué no hacíamos un grupo juntos y tal. Hicimos un grupo que se llamó Demonios Tus Ojos, que también, bueno, pues tuvo su cierto impacto por aquí en España, a un nivel bastante underground. Sí. Pero bueno, por ejemplo, pues cuando Sonic Youth hicieron la primera gira en España, nos escogieron como teloneros. Sonic Youth, no me diga, yo los vi aquí en Nueva York, me encantaba el bajo, Kim Gordon, me acuerdo bien. Sí, a mí es la que más me gusta del grupo. La veía muy sexy en aquella época. Sí, pues hicieron, la primera vez que venían a España hicieron un concierto en Barcelona y otro en Madrid, y nos escogieron, la compañía de ellos nos escogieron a nosotros como teloneros. Y ahí dimos un gran salto de cara, pues, al público y tal. Para que este grupo no duró mucho.
Y porque, bueno, Corcovado y yo, cada uno tiraba un poco por su lado y digamos que no puedes juntar a dos líderes porque o son muy amigos y se entienden muy bien o la cosa no funciona, ¿no? Entonces, bueno, aquello se acabó. También terminé con Vamos a Morir y monté el grupo Mil Dolores Pequeño, con el que estuve todos los años 90. Y hicimos 4 discos y, bueno, que tuvo aquí, digamos que tuvimos más impacto mediático, es decir, que nos hacían caso los periódicos y la prensa musical, pero no tenía éxito comercial, ¿no? Entonces, bueno, duramos casi una década, todos los 90, hicimos 4 discos largos, más bastantes singles y EPs y tal, y ya en el año 2001 nos disolvimos. Y yo en ese momento realmente me replanteé mi vida, me estaba acercando a los 40 años, no me habían salido bien las cosas, a pesar de que, bueno, tenía un nombre y un respeto, pero no tenía éxito. Y me entró una especie de depresión con la situación y decidí no dejar la música, pero sí que como tomarme un tiempo para pensar qué quería hacer. Y así que pasé un par de años o 3 bastante alejado de la música, incluso dejé de tocar la guitarra. No me digas. Sí. Pasé 2 o 3 años muy ido, o sea, como decepcionado y tal. ¿Y qué cosas hacías durante todo ese tiempo? ¿Qué es lo que hacías cuando si no estabas haciendo música? Pues mira, hice un festival de música experimental en Madrid que se llamó Experimenta Club. Y simultáneamente, que tampoco es que diera mucho dinero que digamos, pero bueno, ganaba algo. Y monté un bar. ¡No me digas! monté un bar. Y estuve de camarero ahí y tal. El bar se llenó de melómanos porque se ponía una música que, a pesar de lo grande que es Madrid, la cantidad de bares que hay aquí, no había ningún bar que pusiera la música que yo ponía, ¿no? Entonces, pues se llenó de gente musiquera y tal. Y ahí, verdaderamente, cuando ya llevaba como 2 años con el bar, realmente me pareció odioso todo aquello. Y porque es muy esclavo. Tener un bar es un trabajo horroroso para mi gusto, o sea, a otros igual les encanta. Te comprendo, no que yo tuviera un bar. No que yo tuviera un bar, pero un tío mío en España tenía un bar. Ya me estoy escapando un poco de tu tema, pero era algo parecido. Tenía un bar y tenía un tocadiscos de estos de, no sé cómo le llaman, allá en España, donde echabas los 5 duros y sacabas las canciones. Sí, una jukebox, ¿no? Sí, y entonces yo estaba ahí metido todo el día porque tenían los 45 de toda esta música de que nunca había escuchado. Eso estoy hablando del final de los 70 y tenían ahí discos de, yo qué sé, de Jimi Hendrix, de David Bowie, de Hollis y en ningún lugar en ningún lugar se podía escuchar tal música. A mí me encantaba y entonces ahí también empezaron a acercarse montones de gente que nunca había escuchado tal cosa. Era como una novedad en todo el pueblo y ahí es donde empecé, pero algo así. Por eso te digo que sé que el tío mío estaba ya aburrido, ya quería cerrar el negocio y todo porque ya lo ataba mucho. Es muy esclavo. Muy esclavo. Es muy esclavo. Un bar está muy bien, pero al otro lado de la barra y que te pongan una cerveza. Exactamente, y cuando sea la hora te vas y no tienes que esperar por nadie, te largas y ya está. Sí. Claro. Y entonces, cuéntame, estuviste como 2 años, me dijiste. Pues, ¿sabes lo que pasó? Que efectivamente me di cuenta de que bueno, que lo mío era la música, que era absurdo deprimirse, porque no tienes que buscar el éxito, sino ser feliz en la vida y hacer lo que debes y quieres hacer, ¿no? Así que volví a coger la guitarra, que había perdido casi hasta los callos de los dedos y todo, y me dolían los dedos al apretar las cuerdas. Llevaba como 2 años sin cogerla. Y era un poco deprimente, porque claro, de pronto ya casi que no sabía tocar, ¿no?
Y entonces pues empecé a practicar otra vez y entonces obviamente se va recuperando rápido. No es como si nunca hubieras tocado, evidentemente. Como andar en bicicleta. Claro, es como andar en bicicleta. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que el bar estaba lleno ya te digo, de melómanos pero venía gente en general más joven que yo, ¿no? Pues eran todos 20añeros y tal. Sí. Y entonces decidí que quería volver y que iba a montar el grupo con algunos. Hice muchas amistades en el bar, de hecho amistades que conservo, o sea, que ya hemos sido amigos para siempre, sí. de aquella, ¿no? Y entonces pues cogí y le dije, Luis, ¿quieres tocar el bajo en un grupo que voy a montar? Y dice, ¿cómo voy a tocar el bajo yo contigo? Porque lo digo yo. ¿Y tú quieres tocar la guitarra? Sí. ¿Y tú quieres tocar el teclado? Sí. ¿Tú quieres tocar la batería? Y entonces pues monté un grupo con gente que no había tenido jamás un grupo. Sí. Y que era un poco como empezar de nuevo. Yo también me lo planteaba un poco porque yo también estaba empezando de nuevo, por decirlo de alguna forma, y ellos eran gente que habían tenido pues grupos, si algunos estaban estudiando todavía, no habían terminado la carrera, estaban pues en la facultad, tenían su grupito y tal, pero claro, a mí me consideraban como pues ya un músico, lógicamente pues, me conocían de las revistas y tal, entonces les parecía imposible tocar conmigo. Pero yo les dije, no, es que no quiero buenos músicos, sino quiero gente con ganas y que quiera tocar. Y entonces me monté ese grupo que se llamó Javier Collins y las Malas Lenguas. Y bueno, esto ya fue aproximadamente 2003, 2004, empecé a ensayar con estos. Sí. Muy gracioso el primer día que les convoqué para ensayar. Y cuando terminamos, eran francamente malos. O sea, no es que fueran malos, que no sabían. Ya. Pero me daba igual. Era como, bueno, tenéis que practicar, chicos. Y entonces me dicen, bueno, ¿cuándo volvemos a quedar? Y yo, coño, ¿cuándo? Mañana. Mañana mismo. Entonces lo estuve ensayando a diario durante un año, todos los días. Y ellos no habían hecho eso nunca. Yeah. Y realmente aprendí mucho durante ese año. Y ya, verdaderamente, aunque no eran, digamos, no eran virtuosos, obviamente, se defendían. Pero funcionaban. Entonces ya decidí que aquello ya estaba montado y que me ponía otra vez en la carretera. Presenté ya la maqueta por aquí y por allá y alguien ya dijo, pues te saco el disco. Y ya sacamos un disco. Finalmente acabé sacando 3 discos con esta idea de Javier Collins y las Malas Lenguas, aunque fueron luego cambiando algunos de los miembros y tal. Y sobre todo cogí un batería excelente, Adrián Ceballos, que luego se ha pasado toda la vida tocando conmigo, ya siempre que puedo toca conmigo porque es un genio. Sí. Y porque un batería siempre es fundamental. Tú puedes tener un guitarra mediocre, un bajista mediocre, pero si tienes un batería mediocre no tienes banda. O sea, así de claro. Sí, que es como que falta el ritmo, como que se descalabra toda la canción. Exacto, si no tienes, porque puedes ensayar mucho el dar la nota correctamente, aunque no seas un virtuoso, pues das la nota. Pero si el batería no tiene groove, no tiene punch, no tiene ritmo, entonces todo se cae. Sí. Entonces el batería siempre es fundamental, absolutamente. Ya. Y nada, pues monté esto, estuve, ya te digo, pues desde el 2005 que salió el primer disco al 2009 que salió el tercero y último de esta formación, pues estuve con esta gente. Y entre medias, pues monté otro festival de spoken word que me ganaba la vida entre el grupo y el festival. Y este lo hice en Sevilla y era un festival que se llama Palabra y Música y tal, y bueno, un festival internacional, traje todo lo que pude y bueno, pues fue una época que estuvo bien, hasta que ya desemboqué en en el 2010 y ya me harté un poco de todo esto y no sabía muy bien por dónde puedo seguir y ya empecé con otras aventuras. Ya. Y entonces estos discos que yo tengo aquí, Luna de Agosto, eso fue en el 96, ¿eso fue trabajo tuyo? No era parte de... Sí, No, esto era cuando todavía estaba en Mil Dolores Pequeños.
esto todavía estaba en Mil Dolores Pequeños. Lo que pasa es que hubo una especie de parón. Creo que el tercer disco de Mil Dolores Pequeños se llamaba Madrid Capone. Creo que salió en el 96. Y después de hacer los conciertos de presentación del disco y tal, hubo como bastante parón y algunos cambios, y pensé que necesitaba otra gente para el grupo y tal y cual. Y se creó un impasse en el que en el verano del 97 yo necesitaba, tenía ideas, tenía y tal, y entonces me grabé un disco yo solo con mi hermano prácticamente. Hice unas bases con el ordenador, unas bases y tal, y lo hice básicamente con mi hermano Nacho a la batería, yo a la guitarra, y las bases que había creado en el... Pero vamos, fue un disco, fue una aventurita que no duró mucho. Hicimos también los conciertos de presentación, pues, Barcelona, Valencia, Madrid, bueno, en Madrid como unas cuantas veces, y unos cuantos más. Y luego ya volví con Mil Dolores Pequeños para hacer ya lo que fue el último disco, que fue 98, 99. O sea, que este del 1 de agosto es como una especie de pequeño impasse que hay ahí. Y es mi primer disco en solitario, pero no tenía como vocación de continuidad. Fue como que yo tenía un material ahí que lo quería sacar, y que como el grupo lo tenía parado, de Mil Dolores Pequeños, pues lo hago yo solo y ya está. Ya. Y el siguiente disco que sacaste por tu cuenta fue en el 2016. ¿Estoy en lo correcto, Javier? Sí, ya te digo, cuando terminó la aventura de Javier Collins y las Malas Lenguas, que terminó en 2009, después de 3 discos, decidí dejar aquello y me apeteció juntarme con una gente joven, talentosa que había por ahí, y montamos un grupo que lo llamamos Los Cuantos. Y hicimos 2 discos, uno en el 2011 y otro en el 2013. Y la verdad que lo pasé muy bien, porque además me quité un poco la presión de ser el líder, del que tiene que decir todo lo que hay que hacer. Era como, digamos, uno más del grupo. A pesar de que en líneas generales al final se hacía un poco lo que yo decía y tal. Pero era gente talentosa y también tenía mucho que decir. Y también estaba Adrián Ceballos, este batería que viene conmigo desde hace ya mucho tiempo. Y fue una experiencia buena, porque me sentí un poco como relajado, metido, digamos, dentro de la dinámica de un grupo, sin que tenga que ser todo el rato lo que tirar yo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo el responsable, el que tiene que tomar todas las decisiones, el que tiene que tirar para adelante y tal. Como volcarme en una creación colectiva y tal. Fue bastante... Más participativo. Bastante estimulante. Sí, algo compartido y bastante estimulante, porque además eran también, como en líneas generales, bastante más jóvenes que yo, y había mucho empuje y lo pasé bastante bien. Fueron como 2 o 3 años bastante divertidos, en los que hicimos muchos conciertos y un par de discos, y fue estimulante. Después, cuando esto acabó, hice un grupo que fue un visto y no visto, que se llamó La Femme Fakir, que también era un poco la misma idea y con buena parte de la misma gente que habíamos hecho Los Cuantos. Sacamos un disco, pero aquello se disolvió muy rápido. Fue una pena, pero terminó rápido y tal. Y entonces me metí en un proyecto de Javier Gallego, que es un batería y un periodista bastante reconocido aquí en España y tal, muy buen batería y un gran periodista, que él tenía como un sueño de montar el grupo de su vida con sus músicos preferidos, y me propuso participar. Y me metí en aquello, y resulta que en el 2016 salió el disco de Forastero, que era este grupo, y mi disco Nadie en el espejo. Salieron prácticamente a la vez, un poco casualidad, pero fue un poco unos momentos difíciles de llevar. Por un lado, estar metido en un grupo, y por otro lado, tener mi propio proyecto y tal. Pero bueno, como también ambas cosas eran, digamos, minoritarias y tal, pues tampoco me
no es que estuviéramos tocando a todas horas, ¿no? Quiero decir, a nivel de tener conciertos todos los días, entonces pues, podía hacerlas. Sí. ¿No? Esto es un poco la cosa. Ya. Tengo una pregunta que hacerte. Me he dado cuenta, la mayoría de la duración de tus canciones suelen ser de menos de 4 minutos. ¿Hay alguna razón por la que son así de cortas? Bueno, el concepto cortas no está tan claro, porque toda la vida las canciones han durado 2 minutos, ¿no? Luego empezaron con el progresivo y todo esto, se empezaron a hacer más largas, pero incluso el propio Jimi Hendrix tiene canciones de 2-3 minutos, ¿no? Entonces, no, pero no, yo me pregunto si hay alguna razón por la que tú no te guste hacer canciones de larga duración. ¿Hay alguna razón o es solamente lo que a ti te gusta hacer? No tengo, digamos, una idea a priori, ¿eh? O sea, es decir, puedo hacer, o sea, sí que es verdad, si no lo había pensado, pero es cierto que, y sobre todo en el disco siguiente que hice, que es el de Notas de Abajo, que es de 2018. Sí. Ahí hay que tiene bastantes canciones y bastantes temas instrumentales y algunos cortitos. Sí. Y pues no te sabría decir por qué. O sea, realmente quiero darle la duración exacta, es decir, no extenderme más de lo necesario, ¿no? Es decir, sí, pero no estoy totalmente abierto a hacer algo de 10 minutos o de 15 si sale así, ¿no? Es lo que pasa que claro, o sea que esta es la historia. ¿A ti te gusta componer de forma, se puede decir, artesanal, ¿no? No te gusta lo súper producido. Lo más te gusta hacer las cosas no como más directas, se puede decir, en vez de... Sí, hombre, en principio a mí me gusta la música y no tengo prejuicios con nada, ¿no? Pero sí que es cierto que para lo que yo hago me gusta que sea bastante crudo, que sea bastante real, por decirlo de alguna forma, que se parezca de verdad a lo que haces y que no a la hora de entrar en el estudio pues lo adereces mucho o tal, ¿no? Pero no estoy, o sea, me encantan también los discos que están súper producidos o cuando los Beatles metían una orquesta, a mí eso me encanta, o sea, pero no es algo que yo de pronto... O sea, yo soy más de, pues, digamos, de King Crimson, ¿no? Como bien sabes. A mí me gusta el rollo King Crimson, es decir, 2 guitarras crudas, una batería cruda y un bajo crudo, ¿no? King Crimson, uno de mis favoritos, sí, pero si no lo sabías. Para mí Robert Fripp es un guitarrista que ha determinado mi forma de tocar. Si no me digas. Totalmente. Sí. Se nota, ¿no? Se nota. Se nota. ¿Qué te parecía Peter Hammill, el inglés, el del grupo Van der Graaf Generator? Creo que también te gustó ese grupo, ¿no? Tenías bastante... Sí. Me encanta, por supuesto que sí. Y la carrera en solitario de Peter Hammill tiene momentos fabulosos. Ya, porque a mí siempre me encantó también Van der Graaf y sobre todo Hawkwind, el grupo con Steve Hillage. Fantástico, sí. Otra cosa acerca de tus composiciones. ¿Cuando te acercas al estudio ya tienes por completo la canción o todavía cabe la improvisación una vez que estás ahí en el estudio y experimentas? ¿O ya están escritas por completo antes de llegar? Pues tengo las dos opciones. Hay algunas que están totalmente cerradas porque las tengo muy claro, cómo empieza y cómo termina y cómo se desarrolla, lo tengo muy clarísimo. Y hay otras cosas que son más de producto del momento y de lo que ocurre. O sea, siempre estoy abierto y con la antena puesta por si de pronto se puede incorporar algo, ¿no? O quitar algo. Y, o sea, es decir que me muevo entre los dos terrenos, de tener algo completamente terminado a tener algo que está muy abierto en el que pueden ocurrir muchas cosas que yo no sabía que iban a ocurrir, ¿no? En concreto, no sé si conoces el último disco que he sacado, que se llama Sangre Fácil, con otro guitarrista,
Sí, lo que es. Sí. Es todo improvisación. O sea, con un guitarrista que me encanta, que se llama Juan Pérez Marina, sí. Nos propuso un fotógrafo en un concierto. Estábamos en un concierto y nos dice: ¿y vosotros cuándo vais a hacer algo? Esto fue, nada, hace un año y pico. Sí. Y dijimos, bueno, pues no sé, cuando surja la posibilidad, porque... y tal. Y entonces, pues dijo, si os comprometéis, yo os organizo un concierto en un sitio de Madrid que está muy bien, que se llama Wurlitzer Ballroom. Ajá. Y dijimos, bueno, pues venga. Y tal. Y entonces decidimos que, como estábamos los dos muy liados, que hacer algo de improvisación. Sí. Hacer algo completamente improvisado, ¿no? Confiando lanzándonos al vacío, ¿no? Sin saber muy bien qué iba a ocurrir. Ya. Y el caso es que nos entendimos de maravilla. O sea, fue fabuloso. Y de ahí surgió la idea de grabar un disco. Y bueno, grabamos un disco y yo es de los más satisfechos, de los discos que más satisfecho me ha dejado en mi vida, ¿no? Se llama Sangre Fácil. Ya te lo mandaré por correo para que visites el Bandcamp si te apetece. Es 2 guitarras y bueno, 2 guitarras, lo que pasa que ambos armados, entre comillas, nuestras loopers, ¿no? Con los pedales de loops. Y claro que hay momentos en los que están sonando simultáneamente 5, 6, 7 guitarras, pero somos solo 2. Porque sabes cómo funciona esto, ¿no? Tú tocas, te vas grabando, suena lo que has grabado, pero in situ, y tocas encima, ¿no? Sí. Entonces es un disco que realmente me ha dejado muy satisfecho y han salido bastantes conciertos hasta que llegó esta maldita pandemia y se nos cortó el rollo por completo. Sí, se cerró el grifo, no más. Se cerró el grifo, total. Ay, es una pena. ¿Qué te iba a decir? Otra pregunta relacionada. ¿Tú crees que los discos que tú haces son diseñados o compuestos para ser tocados en grandes teatros o más íntimos en locales mucho más pequeños? ¿O crees que no hay diferencia? ¿Cómo? Hombre, sí que puede haber una diferencia, pero vamos, creo que se pueden adaptar a los dos aspectos. A mí, en líneas generales, lo que no me gusta nada es el tocar en estadios y todo eso. Bueno, obviamente no es lo mío, porque no tengo yo lleno un estadio ni en mi pueblo, ¿no? pero vamos, que no me gusta. Yo, de hecho, he visto a los Rolling Stones en el estadio porque me invitaron. Sí. Y me pareció absurdo no ir a ver a los Rolling Stones con una invitación, ¿no? Sí. Pero es la única vez que he visto un concierto de mi vida en un estadio, porque yo odio ver la música así. A mí me parece que lo más grande tiene que ser un teatro grande o una sala grande, pero vamos, quiero decir que me parece imprescindible el contacto con el público, que sea cercano, no estar viendo en una pantalla o mirar a lo lejos y ver a Mick Jagger dando saltitos a 300 o 400 metros. Una hormiga saltando. Claro, me parece que no es natural y no me parece el lugar idóneo para tocar. Entonces yo siempre prefiero algo más pequeño, desde luego. Ahora, hubo una época, en la época de la anterior década, cuando Javier Colís y las Malas Lenguas y tal, que bueno, tuvo bastante buena recepción, y yo me puse así un poco exigente y tal, entre comillas, de mis escasas posibilidades, y decidí que quería tocar en teatros, porque también era la forma de poder pedir un buen caché, ¿no? Sí. Y bueno, fue una experiencia fantástica, es decir, que toqué en bastantes teatros de España y me gusta esa fórmula. O sea, a pesar de que lo que yo hago rock muchas veces es fuerte y tal. Sí. Yo he visto, por ejemplo, a King Crimson en Madrid, en el Palacio de Congresos, sentado, y vamos, sin parar de moverme, en el asiento. Pero que, o sea, que no entiendo tampoco que haya que estar en un garito humeante y de pie con una cerveza en la mano. Así que creo que las opciones de la música pueden ser muchas. Yo tiendo más a lo pequeño, porque me gusta de cerca al músico,
Me gusta verle las manos, me gusta verle la cara, me gusta sentirlo más cerca y tal, pero bueno, me puedo adaptar siempre y cuando sea dentro de unas dimensiones humanas y ya te digo, nada de estadios ni de cosas enormes. Yeah. Eso te lo digo como público, pero también como músico, es decir, por ejemplo, como músico he tocado muy pocas veces, pero no me gustan nada los festivales, pero ni como músico ni como público tampoco. A mí me parece que como público en un festival te tratan como un borrego y estás incomodísimo, y los servicios están sucios y lejos, y una cerveza te cuesta una barbaridad, y todo es muy incómodo y muy real. O sea, a mí me parece que la música tiene que ser, hay que respetarla y tiene que ser en un contexto adecuado, ¿no? Y el contexto adecuado siempre para mí tiende a ser más pequeño. Estoy de acuerdo contigo. Yo tengo la verdad, no he visto todavía un concierto en un estadio. Siempre ha sido en sitios bastante más pequeños, de menos de 10.000. 5.000 y 1.000 y es verdad. Y eso ya me parece ya muy grande, o sea, es decir, yo creo que la música es comunicación y la comunicación tiene que ser real, no tiene que ser a través de pantallas y a poder ser también de una forma cómoda, razonablemente cómoda. Sí. ¿Qué te iba a decir? Cuando estás actuando o interpretando un tema o cantando, ¿te fijas en el público? O estás escuchando, si te dicen cualquier cosa o te oyes algún grito o algo, ¿estás pendiente de lo que se escucha o estás metido en tu mundo cuando estás actuando? ¿O solamente quiero decir que una vez que termines la canción te fijas más en el público? Normalmente por experiencia, que ya a mis años es mucha, sé que si te fijas en el público, escuchas lo que hace el público, o estás mirando a una chica guapa de la primera fila, no tocas bien. Entonces, no, yo me procuro abstraerme absolutamente, estoy muy metido en lo que estoy haciendo. Y lo que no quiere decir que no tenga ningún sentido del espectáculo. Yo entiendo que también un escenario es un lugar sagrado y en el que ocurren cosas que tienen que ser muchas veces sorprendentes. Es decir, me vale un tipo sentado tocando absolutamente concentrado con la cabeza agachada, pero también me vale el histrión que puede estar dando vueltas y lo hace bien, ¿no? Y si comunica, ¿no? Yo soy bastante histrión, ¿eh? O sea, yo muchas veces cuando veo los vídeos que han grabado de un concierto mío, digo, pero ¿cuándo he hecho yo eso? ¿Y cómo hago esas cosas? Es que yo no soy consciente, estoy totalmente ido, pero estoy montando un número que estoy como colgado, ¿no? O sea, y a veces, bailo, más que moverme tengo movimientos espasmódicos y con estos gestos con la boca y tal. Así como el David Byrne de los parecido a los Talking Heads. Muchas veces me han comparado con David Byrne, me han dicho, joder, me parecía David Byrne ahí. Yo no sabía ni lo que había hecho, te lo puedo asegurar. O sea, estaba totalmente metido en mi mundo, pero estaba montando ahí un número, no estaba dando unos botes y unos movimientos espasmódicos y tal y cual. Y muevo mucho la boca. O sea, yo a veces cuando me he visto, ahora me contengo más así, como soy más consciente, porque he visto muchas de estas, por ejemplo, lo de la boca, es una tontería porque a la gente le llama la atención, le gusta o les divierte, ¿no? Pero a mí me da un poco de vergüenza, entonces como que me contengo. pero no, sobre todo con respecto a lo que me preguntaba, sí, yo sé que, o sea, no miro al público en absoluto. Cuando miro hacia el público, miro al fondo. O sea, miro como a un fondo infinito en que no me cruce con miradas, ¿no? Porque eso me descentra, me desconcentra y no me interesa. Yo quiero estoy tocando y eso es sagrado y hay que hacerlo lo mejor que uno pueda, ¿no? Sí. Y otra cosa, a la hora de componer, ¿valoras más lo narrativo o lo tienes más hincapié en las ideas musicales, en el sonido? ¿Qué valoras más o le das el mismo valor a ambas cosas? Hombre, yo creo que hay que valorarlo todo. Evidentemente hay que crear un equilibrio y una armonía con todo ello. Pero en mi música, en mi propuesta prima siempre la música.
Lo que no quiere decir que no me importe que las letras tengan calidad, ¿no? Y transmitan cosas, pero, por ejemplo, con respecto a lo que me decías, o sea, yo mis canciones, cuando son canciones, porque también tengo muchas piezas musicales, ¿no? Temas, sí. No trato de contar historias, nunca he querido contar una historia. O sea, siempre son como impresiones, son flashes, digamos, me muevo en un terreno más onírico, más de proposición. Me gusta que la voz y la melodía de la voz se amalgame absolutamente con la música y no sea, o sea, es decir, que no me estén contando una historia. Lo cual no quiere decir que no me gusten los contadores de historia. A mí me encanta Leonard Cohen, por supuesto, aunque Leonard Cohen tampoco es muy, digamos, un narrador, pero sí que te puede contar historias, ¿no? Y es un gran poeta. Sí. Para mí el mejor poeta, incluso por encima de Dylan, ¿no? Pero yo no, eso no. A mí, por ejemplo, aunque soy muy fan de Dylan, a mí las canciones de Dylan que duran 10 minutos y que se repiten constantemente, es decir, que solamente hay unos cambios en sus melismas de la voz, lo que haga, para aquí para allá, sí. Pero realmente ahí prima lo que está contando, y ese no soy yo no para mí, yo soy músico y creo que tengo una visión poética y tal, pero no quiero que prime la palabra o la narración o la historia sobre la música. O sea, quiero que esté concentrarme absolutamente en un espectro musical, ¿no? Y que lo que estoy diciendo, las palabras, apoyen la música, o sea, sean como un aditamento de la música, aunque igual la melodía de la voz sea importante, pero como melodía, no como estoy contando la historia de un niño que salió de casa. O sea, que eso me parece que hay gente que lo hace muy bien, ¿no? Cuidado, que no digo que a mí eso no me guste, pero no es mi historia. O sea, yo no quiero contar historias, no quiero narrar historias, aunque a veces de alguna forma las cuente, pero en líneas generales, para mí, mis letras son más bien algo que está flotando en la música, ¿no? Y que son propuestas, son imágenes, son flashes, pero no son una narración que tiene un principio y un final. Incluso algunas veces estoy tan ido con la música que empiezo por el final, pero me da lo mismo. ¿Sabes? Muchas veces me pasa en los conciertos que cambio el orden de las estrofas, pero da igual, como no es una narración lineal, no transforma el resultado tanto, ¿entiendes? Desde que puedo empezar por la última estrofa y terminar por la primera. Eso me pasa muy a menudo. De repente me voy a poner a cantar y empiezo por el final. Y digo, vale, ya la he liado, pero da igual. Da igual, sí. Pero luego mis fans o la gente que me sigue más y se sale la canción y dice, claro, empieza por el final. Y te digo, uy, qué maldad. La canción está completa. Claro, la letra no tiene un principio y un final, son propuestas, son imágenes, son versos únicos, no son una historia con un principio y un final. Ya. Entonces, ¿no te consideras disciplinado a la hora de componer o no eres capaz de concentrarte fácilmente? ¿Estás haciendo cosas o pensando en otras y tienes que pausar y regresar o todo lo haces ya eres capaz de componer un tema, una canción en una hora? Sí, pues las dos cosas. Yo soy muy caótico, pero mucho. Sí. Pero también soy muy disciplinado en el sentido de que trabajo diariamente, pero no de una forma, es decir, no es a las 10 empiezo a tocar la guitarra y hago escalas hasta las 11. Luego a las 11 me pongo a componer y tal. No, o sea, siempre me he dejado fluir, pero eso sí, siempre es de alguna forma constante, ¿no? Sí. Y en cuanto a lo que decías, hay algunas canciones o algunos temas que salen del tirón y que muchas veces para mi gusto suelen ser los más acertados. Es decir, que en 2 horas lo tienes resuelto todo. Y sin embargo hay otros que están ahí dando vueltas. Sí. Por ejemplo, en Nadie en el espejo hay un par de ellas que instrumentales que venían conmigo desde hace 20 años. Sí. O sea, que siempre han estado ahí, siempre decía, ¿cuándo haré esto? O sea, esto me gusta, pero no sé cómo terminarlo, no sé cómo empezarlo, no sé cómo... Y de pronto ahí, ¡paf!, las cogí y las dejé fijadas, ¿no? Anda. Pero, o sea, que combino las dos cosas, desde ese día en el que esa tarde que estás con la guitarra y de repente te sientes inspirado, te atrapa algo y hasta que no lo das por concluido, hasta que no termino, ¿no? Y sin embargo otras cosas que están ahí
están alrededor de la cabeza dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, pero durante años, ¿no? Sí, y que sí, no acaban de coger forma, pero de repente un día, ¡pop!, ¿no? Se saltan. Ya. Otra pregunta que hacerte, que es que la tenía ya reservada. ¿Consideras que si hubieses nacido en otro país, en vez de nacer en España o en Logroño directamente, si hubieras nacido en Inglaterra o en los Estados Unidos, por poner un ejemplo, podría ser Alemania o me imagino, ¿crees que te hubieran tratado de una manera diferente? ¿Te hubieran reconocido tu trabajo musical de otra manera? Hombre, pues yo creo que sí. Sinceramente, creo que también el escenario en el que desarrollas lo que haces influye, ¿no? Entonces pienso que mi música hubiera calado de una forma quizá un poco más mayoritaria, pues, digamos en Alemania o en Nueva York. Eso pienso que sí. O sea, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero pienso que sí. Yo fíjate que no siendo nadie, no conociéndome nadie en Nueva York, casi nadie, porque bueno, alguna gente sí me conocía, muy poquito. Sí. Cuando toqué en Nueva York, fue la primera vez en mi vida, luego lo he hecho mucho, que salía con este pedal de looper que te contaba, en el que vas grabándote cosas, o sea, que te montas tu pequeña orquesta desde tu pedal, ¿no? Uh-huh. Vas acumulando frases y tal, y te creas ahí la historia. Y cuando terminó el concierto, joder, tuve 10 minutos de aplausos y decían bravo, bravo, bravo. Esto es Nueva York. Y entonces, bueno, pienso que probablemente si yo hubiera empezado ahí, quizá me conocerían más en España que habiendo tocado toda mi vida en España. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Porque yo aquí soy un músico respetado y por la prensa, tal y cual, pero soy un músico underground y poco conocido, ¿no? Sin embargo, estoy seguro de que si mi carrera lo hubiera hecho en Nueva York, o la hubiera hecho en Berlín, o la hubiera hecho en Los Ángeles, o la hubiera hecho en Londres, estoy seguro que aquí sería mucho más conocido. Es paradójico, pero pienso que era. Es la verdad, yo opino igualmente, Javier. Me acuerdo, creo que fue en los mediados de los 80, que vi en un bar, un club muy chiquitín, era como parecía el bar del pueblo, ni me acuerdo del nombre, y entré por casualidad. Tenía sed y me fui con un amigo, entré. Y mira tú seguramente lo conoces, Alan Vega del grupo Suicide. Estaba ahí y que habría como unas 20 personas escuchándolo nada más. Y cuando terminó el concierto, estuvimos aplaudiendo por yo qué sé, yo como 15 minutos. Me quedé paralizado. Fue algo de verdad. Siempre me quedó en la mente. Por eso me imagino que en España nunca ocurriría. No sé, creo que no. Sí, pues no lo sé. Yo creo que de alguna forma pasa un poco igual aquí, ¿eh? Hay grandísimos músicos españoles que están entre mis preferidos y que son genios y que tú puedes ir a un concierto suyo y que encontrarte con que están 20, 30 o 40 personas. Estamos ahí viéndolos, ¿no? Sí. Y sin embargo hay cosas que son infumables y que están llenando teatros. La vida es así. O sea, la gente tiene por regla general bastante poca educación musical. Esta es la verdad, es triste, pero es así. Ahora mismo, ¿tú crees que me da la impresión, pero tú eres el que me puede más guiar acerca de este tema? Creo, tengo en la cabeza como es casi ya imposible intentar y componer algo nuevo en la música, como que ya está todo hecho, que solamente lo que se hace ahora son como retoques y encajar piezas y componerlas de las mismas piezas, pero de diferente manera se encajan, pero como que ya está todo hecho. ¿Estoy en lo correcto o es algo que no es cierto? Como que no acabo de estar de acuerdo al 100%. Me explico. O sea, yo creo que siempre todo ha estado hecho, pero siempre ha estado todo por hacerse y que el arte y la música
es como una escalera en la que hay peldañitos y a veces pequeñas desviaciones hacia aquí o hacia allá, y que siempre hay un avance. Si un artista es puro y es sincero y hace lo tuyo, siempre están aportando algo que no estaba hecho, porque él no lo había hecho todavía, no sé cómo decirte. Entonces, estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto, es decir, sí, todo está hecho, pero también todo está por hacerse, y se está haciendo. Es decir, yo no creo que o sea, yo escucho cosas y veo cosas que me parece que antes, o sea, que es algo nuevo. O sea, realmente lo nuevo a veces es simplemente un pequeño matiz, una pequeña diferencia que hace avanzar en alguna dirección. Una pincelada. Ese camino, ¿no? Yo a veces me ha sorprendido como muchas veces un músico absolutamente consolidado y que tiene una gran carrera y tal, de pronto admira a un joven que en el fondo es seguidor de ¿no? Y está basando su trabajo en haberse estudiado todo lo que le ha hecho, y sin embargo el maestro dice, aquí hay algo nuevo, y esto no lo había hecho yo, esto lo está haciendo este. Entonces, si quieres que te sea sincero, las nuevas tendencias musicales, que si el trap, no sé qué, a mí no me entran, pero no es porque esté cerrado, sino que no me gusta. Realmente. Yo me pongo a escucharlo y me aburro. Eso me ocurre a mí. Eso me ocurre a mí. Es que no, la industria contemporánea está... Es que me trae loco estas canciones nuevas y que es lo que más escucha, pero es que yo no me entra, no soy capaz. No, yo tampoco, pero yo creo que pienso, por lo que te conozco, que tú eres un gran melómano. Sí. Y estoy seguro de que estás dispuesto a que alguien te sorprenda, pero claro, es que el problema es que ahora mismo se ha emponzoñado mucho la industria, entonces solamente se promociona aquello que está de moda, aquello que se lleva, aquello que les gusta, entre comillas, a los jóvenes, pero es que a los jóvenes, a los chicos, es que no saben, es que no han oído nada. Es que yo he cogido alguna gente joven por curiosidad y les he puesto cosas y se han quedado fascinados. Porque no habían escuchado nunca. Claro, están escuchando a Shakira o vete tú a saber. Reggaetón. Es que a mí el reggaetón me trae loco, Javier. Ese tun continuo, de verdad que me da ganas de no sé de qué. Me vuelve loco. Sí. Pero yo, fíjate, por lo que te decía, además por mis raíces musicales en casa, yo tengo las orejas abiertas a todo. Exactamente, porque, sí. Puedo escuchar absolutamente todo, pero claro, es que necesito calidad, que me dé. O sea, es decir, que yo no estoy cerrado a ningún estilo, nuevo, ni viejo, ni de nada. Sí. Pero claro, lo que no puedo pasar es con lo que para mí es algo que no tiene ninguna calidad. Y tal, ¿no? Entonces, y que no llega. Ha habido, cuando hay discusiones sobre esto, dicen, claro, es que tú ya eres de la generación y a ti esto no te gusta. Y digo, no, es que yo estoy abierto. Y de hecho, hay bandas jóvenes que escucho y que me parecen muy buenos y no están haciendo algo que yo haya estado escuchando todo el rato, ni mucho menos. Pero claro, el problema es que antes, incluso si tú ves las listas de éxitos de los años 40, de los años 50, de los años 60, 70, 80, que en los 80 ya la industria se ha hecho muy grande y maneja mucho, y hay mucha producción para contaminar a la gente con productos prefabricados, ¿no? Pero aún así surgen cosas auténticas, y en los 90 ya está. Pero es que ahora mismo ya es todo una contaminación absoluta, es decir, es que ya solo se vende algo prefabricado completamente. Sí. Entonces no hay autenticidad, pero sí hay músicos jóvenes haciendo cosas buenas. Lo que pasa es que no se escucha. Exacto. No se escucha. Es verdad. Esto es lo que pasa. Es que ese es el problema, es que ahora ya tiene que ser todo con el autotune, con el reggaetón este que me dices tú, que es insoportable. Entonces, pero ¿es porque yo estoy cerrado a lo que pueda ocurrir ahora? No, yo estoy abierto, estoy ansioso por escuchar cosas que me interesan. Es que eso, perdón, no me interesa, es que me parece
malo. O sea, sí, es que no me parece que proponga nada. No aportan nada a la música. Es que es de verdad. No sé. Nada. Y cuéntame, Javier, ahora con el tema ese de la pandemia, ¿cómo lo estás llevando? Parece como que está la cosa bastante difícil, ¿no? Pues está horrorosa. Es que no se puede tocar, no se puede hacer nada. Yo tenía una grabación prevista para la primavera del año pasado, claro, todo cuando en plena explosión de esta maldita epidemia, ¿no? Sí. Y tuve que aplazarlo pensando optimistamente, ingenuamente, que lo podría hacer en otoño. Y en otoño tampoco pudo ser, y ahora ya está prorrogado, o interrumpido indefinidamente, porque no sabemos cuándo va a acabar esto, si es que acaba alguna vez. Y entonces, pues bueno, pues la situación es bastante desesperante, de luego. Estamos viviendo algo que no han vivido, o sea, así que era inesperado y que bueno, pues así es la vida, creo. O sea, yo desde luego es un asunto porque no hay conciertos, yo no puedo ni siquiera meterme en el estudio a grabar este disco, porque hay que estar horas metido sudando y metido con gente ahí tocando y tal, es que no se puede hacer. Entonces, pues bueno, es una situación bastante desesperante. Sí. Y no sé, con mucha incertidumbre. O sea, todo esto es muchísima incertidumbre ahora mismo en todos los sentidos, ¿no? De todas formas, perdóneme, pero es que me estaba acordando Dime. Con respecto a lo que estábamos hablando justo antes, con lo que hablábamos antes, ¿no? Me acuerdo de unas declaraciones de Franz Zappa que decía que estaba como de los años 80, esto, claro, antes de morir. Sí. Y que le decían, ¿cómo es el panorama? Y el tío echaba pestes, ¿no?, del panorama discográfico. Sí. Y decía, es que aquí hay un problema. Dice, cuando yo empecé, decía, tú ibas a una compañía y había un señor que no le gustaba la música, estaba ahí con su puro, haciendo cuentas, y sencillamente, si tenías suerte, te daba dinero para probar. Y decía, bueno, si venden, bien, y si no, pues vamos a intentar. Y decía, no es una actitud creativa artística, pero tenías una oportunidad. Pero dice, cuando llegaron los chicos cool, los entendidos, los AR y tal, se jodió todo, porque estos pijos se creen que saben lo que quiere la gente y no lo saben. Y entonces se empeñan en vender lo que ellos creen que le va a gustar a la gente. Y esto es lo que nos han metido al final en este lío en el que estamos. Es una serie de señores que se creen que saben lo que quiere la gente. Y no, lo que hay que dejar es tú publica cualquier cosa. Publica lo de los discos aberrantes de Falta, porque a priori, en teoría, no le gustarían a casi nadie. Sí, pero prueba a ver, por si acaso, ¿quién sabe? ¿No? Y es que eso se ha perdido por completo. Ahora hay una gente presuntamente entendida, presuntamente cool, que sabe que esto le gusta a la gente y esto no. Y eso no es verdad, no tienen ni idea. Como que décadas atrás las compañías tenían una mejor relación con los artistas, ¿no, Javier? Una relación más profunda. Ahora como que sacan al consumo rápido y sacan un disco. Si ve que a la semana no hay resultados, se ponen ya con otro disco, el disco desaparece y aparecen a promocionar otra cosa. Exacto. Y de ahí surge esta música, por llamarlo de alguna forma, de usar y tirar, que es lo que se consume ahora. Sí. Entonces, es una lástima, porque estamos en manos de unos señores que que creen saber lo que la gente quiere escuchar, pero no lo saben, no tienen idea. Sí, estoy de acuerdo contigo, Javier. Muy de acuerdo contigo. Creo que esto será porque yo también me estoy haciendo un poquito viejo. Ya no estoy para estas cosas nuevas. Estuve hablando de la pandemia el año pasado. Estaba a punto de ir a ver a un grupo coreano que mi hija me metió por los ojos. Tenía que acompañarla a ver a un grupo coreano. Dije, bueno, me voy a apuntar, pero olvídate. Y gracias a Dios la pandemia me quitó de encima. A ver el grupo coreano BTS. No sé si lo conoces. Dije yo, ay, gracias a Dios, lo único bueno de la pandemia. Que no conseguí, se canceló todo.
Pero pues alguna cosa buena tenía que tener. Es lo único, creo que fue lo único bueno de momento. Porque esto, como tú me dices, Javier, esto es un aburrimiento continuo, te digo la verdad. Seguramente a ti le pasa lo mismo. Uno está en casa, no sabe qué hacer. Me paso horas y horas viendo, yo qué sé, YouTube o películas antiguas o cualquier cosa, pero llega un momento que ya quiero abrir la puerta e ir a algún sitio. Ya, no, hombre, es terrible. Yo, por ejemplo, tengo a dos hermanos en Logroño, que mi hermana Cuca y mi hermano Nacho, el baterista, que normalmente pues, un par de veces al año me acerco a verlos, ¿no? Sí. O ellos vienen por aquí. Yo, es que llevo ya un año y pico sin verlo y sin posibilidades, porque es que no se puede. O sea, entonces, y pues hablamos por WhatsApp con el móvil, nos vemos las caras y tal, nos vemos envejecer así, a distancia y tal, pero es desesperante. Y luego, pues también aquí la vida cotidiana, ¿no? Digamos, siempre pues, dan cenas con amigos. Por supuesto, no se pueden organizar cenas con amigos porque solamente en verano con todas las ventanas de la casa abiertas para que y tal y cual, pero claro, da miedo. Y bueno, pues desastre absoluto. Estamos viviendo una época extrañísima, como si fuera una guerra. Una cosa rara, o sea. Sí, estamos en la Alemania. En Dresden, estamos en Dresden. ¿Qué te iba a decir? ¿Te has llevado ya la vacuna o no te interesa llevarla? ¿O todavía no te ha tocado? No, es que aquí todavía no. Bueno, sí, están vacunando a la gente y tal, pero han empezado, pues claro, por los grupos de riesgo, por los médicos y enfermeros y tal y cual, y por las fuerzas del orden, y yo qué sé, por los ancianos. Los músicos son los últimos, entonces. Los músicos son sacados. Cuando ya no tengan más que a quién vacunar, pues te van a dar una, ya te llamarán por teléfono. Sí, pero luego, además, es que hay una cuestión aquí, y es que el lobby farmacéutico se ha empeñado en que la solución son las vacunas, que sí, está muy bien las vacunas. Sí. Pero claro, es que a ellos les interesan las vacunas porque somos casi 8.000 millones de personas en el mundo y son 8.000 millones de vacunas, lo cual es un negocio que no cabe en nuestras cabezas. Pero sin embargo, hay otra opción que son los antivirales, es decir, medicamentos. Exacto, sí. Pero claro, los medicamentos solo se aplican a los que enferman y es un negocio muy inferior y por lo tanto no se investiga en eso. Y esto es un escándalo. Es un escándalo. Porque realmente si hubieran invertido el tiempo y el dinero que han invertido en hacer vacunas, que de hecho no están sin testar, porque normalmente una vacuna tarda mucho más en ponerse en circulación porque hay que testarla. Hay muchas dudas sobre si la AstraZeneca puede ponerse a personas de más de no sé cuántos años. No sé qué, no sé cuánto. No se sabe. Estamos aquí viviendo. Experimentando. Estamos como conejillos. Estamos en pleno experimento. A ver lo que ocurre de un día para el otro. A ver si hay algún cambio. A ver si el que lleva... como conejillos. Aparecemos un día todos verdes. O nos crece la nariz a todos. Claro. Tendrían que estar invirtiendo en medicamentos. Por lo menos también. Es decir, no digo que no investiguen en vacunas, pero que investiguen en medicamentos, porque, joder, coño, eso sí que nos hace falta. Unos medicamentos, cuando si te encuentras que te tomas el medicamento y te cura. Es decir, no hace falta que estés inmunizado con una vacuna. Y además, Javier, una vez que llevas la vacuna, ¿qué duración puede tener eso? A lo mejor al año siguiente necesitas una, o a los 6 meses, otra más, o yo qué sé. Yo no sé. Claro, porque vacunas, además con las cepas nuevas, con las mutaciones, todo eso, necesitas una vacuna nueva cada 10 minutos. Entonces, sin embargo, los medicamentos, que eso sería mucho más importante, pero claro, da mucho menos dinero. Es bastante triste. Exactamente, es lo que está ocurriendo. Nos estamos escapando un poco de la música, pero es lo que está ocurriendo ahora mismo. Todo tiene su relación. ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo está Madrid en estos momentos? Hablando de no música, porque no sé. ¿Qué pasó con el rapero que en España, que hubo ahí unas manifestaciones grandísimas y rompieron ahí? En Madrid también, ¿no? Sí, está bien. Está habiendo manifestaciones. Pues es una historia un poco compleja, pero
Pero digamos que este rapero es un desastre, lo mires por donde lo mires, tanto a nivel musical como al contenido. Sí, lo he escuchado, he escuchado en alguna entrevista y me parece un zoquete, pero bueno, yo no sé. Es un zoquete y tiene ideas repugnantes absolutamente, ¿no? Sí. Violentas y tal. Entonces, el problema es que estamos yo creo que en España y creo que en todo el mundo. Pero en España estamos con unas y eso que ahora hay un gobierno progresista que ha heredado estas leyes que vienen de gobiernos conservadores, ¿no? Pero el problema es que el problema no es el rapero, que es una mierda, con perdón, sí, porque no me gusta ni la música, ni lo que dice, ni lo que piensa, y no me gusta nada. Pero el problema es que no puedes coartar la libertad de expresión. La libertad, o sea, uno puede decir lo que quiera y luego ya te puede gustar o no gustar, pero lo que no puedes es ahora bien, la historia en realidad, si quieres que te la cuente, es un poquito más compleja, es decir, porque todo se está diciendo, se está simplificando, se está diciendo que aquí se mete en la cárcel a alguien por decir unas letras y tal y cual. Y esto no es estrictamente cierto. El problema es que este hombre lleva amenazando, tiene condenas desde hace más tiempo ya. Ha tenido ya varias condenas, ha tenido ataques, ha tenido... ha amenazado a gente y tal. Es decir, que la historia es más compleja y no se cuenta, se simplifica mucho y se dice, lo meten en la cárcel por las letras. Y no es estrictamente cierto. Sí. O sea, esto es parte, es decir, yo estoy en total desacuerdo de que este imbécil tenga que ir a la cárcel, porque para mí es un imbécil integral. Sí. Y no creo que tenga que estar en la cárcel por su letra. Pero lo cierto es que no está estrictamente por las letras, sino que ahí ya viene con desde hace años amenazando a todo el mundo y tal. Es un tío violento, es un tío tal que, insisto, no creo que tenga que estar en la cárcel, pero está simplificándose un poco, diciendo que en España se mete a la gente en la cárcel por lo que dice, y no es exactamente así. Es decir, es que ya, porque de hecho la condena que le ha caído es de 2 años y en España no se entra en la cárcel por una condena de 2 años. Pero ¿cuál es el problema siempre? Es que ya acumula los condenas. Por amenaza, por tal, le tiró ácido a no sé quién. Es decir, que bueno. O sea que tiene un récord ya largo que ya no hay donde escribir más. Tiene un historial tremendo. Entonces yo entiendo la furia que hay ahora entre la juventud y tal. Y además la entiendo, porque metan en la cárcel a una persona. Yo lo entiendo y desde luego estoy en total desacuerdo. Sí. Pero si entramos en profundidad, realmente el tipo se lo viene buscando desde hace muchos años y tiene sobre todo insisto, porque es que ya lleva varias condenas a cuesta, entre otras por amenazas, por lanzar ácido a una persona, una serie de cuestiones que es que el tipo es peligroso. O sea, lo cual yo no puedo estar de acuerdo en absoluto en que se meta en la cárcel a nadie por decir nada. Pero lo cierto es que este tipo es que no es que diga o deje de decir, es que lleva liándola desde hace muchos años. Es un peligro estar suelto por la calle. Claro, o sea, hombre, yo no creo que sea tanto un peligro porque es un bocazo, básicamente, ¿no? Pero bueno, es decir, que tampoco podemos simplificarlo, ¿no? Y en cualquier caso, además, yo creo que también hay una situación que por debajo, o sea, el sustrato de todo esto que está ocurriendo, también es que es la pobreza. Es que realmente ahora mismo el nivel de pobreza de España ha subido una barbaridad. Esto no sale en las portadas de los periódicos, pero esta es la realidad. La gente está desesperada, porque es que está todo muy mal. Pero no por el gobierno que hay ahora, o sea, ni muchísimo menos. Ellos se han encontrado con todo este desastre. Se ha ido acumulando año tras año hasta llegar a lo que estamos ahora. Claro, ahora mismo estamos en una situación en que los jóvenes digamos de 30 o 35 para abajo es que no tienen opciones. Es que o eres de una familia ya poderosa, o aunque tengas 3 carreras y 5 másters, tienes que trabajar en un McDonald's vendiendo hamburguesas o en un reparto de comida a domicilio, esos
de Uber o de llevarte. De Globo o de Uber, o no sé qué. O sea, el problema es más de fondo. Y yo creo que realmente hay mucha rabia y hay mucha indignación, porque realmente la gente joven no tiene ninguna perspectiva, porque el sistema no le da salidas. Ahora mismo no hay opciones. Cuando yo, joder, por supuesto he vivido en pisos compartidos, tal como hemos hecho casi todos los estudiantes, como hemos hecho tal, pero había opciones de buscarte la vida por aquí, por allá. Es que ahora realmente es que los chicos jóvenes no tienen opciones, a no ser de que ya sean ricos de antemano. Sí. Si no, no tienen opciones. No hay opciones para... Todos los trabajos son precarios. Todo el mundo tiene 2, 3 trabajos para poder pagar el alquiler y poco más. Sí. Ese es el problema. Yo creo que la protesta no es tanto por el rapero, sino porque es que está todo el mundo asfixiado. Esto es la realidad. ¿Y tú crees que algunos están aprovechando de esta situación, estos grupos, estos partidos así bastante tirados a la ultraderecha, como que se están aprovechando de la ocasión para meter sus pullitas y a ver si consiguen algún voto por ahí extra, ¿no? No, y lo están consiguiendo, no lo dudes. Ahora, por ejemplo, el partido de ultraderecha que hay aquí, que es Vox, está subiendo como la espuma y da miedo, es peligroso. Es lo que yo estoy viendo. La gente se agarra a esto porque no tienen nada y porque estos les venden que si la patria, que si no sé qué, que fueran los extranjeros, pero si por favor, o sea, pero si los extranjeros, los que están trabajando en los invernaderos y todos los que vienen de África, si son unos pringados, si son esclavos. Si son esclavos, ¿tú qué quieres? ¿Ese trabajo? ¿Te está quitando el trabajo? ¿Qué quieres? ¿Ese trabajo quieres tú? Exactamente. ¿Tú has estudiado Derecho? ¿Has estudiado Periodismo? ¿Has estudiado Medicina? ¿Y quieres quitarle? O sea, ¿crees que te está quitando el trabajo el pobre inmigrante que viene a trabajar por €1 a la hora? No, pero es un timo. Y los grupos de extrema derecha están utilizando esto y, por desgracia, están subiendo. Es un poco lo que pasa como Trump. Lo que pasó aquí en Estados Unidos, exactamente lo mismo, Javier. Gente desencantada con el sistema, porque el sistema no funciona y no le ofrece alternativas. Bueno, pues esperemos que las cosas cambien algún día para lo positivo en vez de lo negativo. Ojalá. Y Javier, no te quiero coger, te tengo aquí amarrado, ya te quiero dejar soltarte un poquito ya creo que ya te he roto la cabeza lo suficiente por hoy. No, bueno, ha sido un placer, estoy muy a gusto. Sí. Fue un placer hablar contigo, de verdad. La primera vez que hablo contigo y me ha quedado corto. Podía estar charlando contigo por horas y horas, seguramente. Así que... Bueno, pues cuando quieras repetimos. Sí, hacemos la segunda parte. A lo mejor lo puedo hacer en YouTube, en un canal de YouTube. De momento no tengo nada montado, pero bueno, nunca se sabe. Algún día será. Bueno, cuando quieras. Pues nada más, aquí seguramente mis oyentes que le ha gustado la entrevista, porque no por lo que yo he dicho, sino por lo que Javier nos ha contado. O sea que muchas gracias a Javier por tenerlo aquí y nos veremos la semana siguiente con otra entrevista, si puede ser. Y nada más que contaros esta semana. Nos vemos pronto, amigos. Hasta luego. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer un poquito de rock and roll, un poco de blues, en clave de Cohen.
noche de su crueldad. Me dijo, este es mi pan. Matar no está tan mal, pero a ti, hijo mío, a ti te quiero de verdad. Me encontré una aguja, me chuté allí tal cual, me hizo algo de bien y me hizo algo de mal, me quitó el dolor y me mantuvo en calor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la noche tiene este olor. Sé que ahí estarás, yo sé que tú ahí estarás. Anoche fue una larga incisión, con sangre en el cuerpo y tengo helado el corazón. Valor, 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 hijo mío, y devuélvelo. Vi unas flores brotar en la escena del lechal. Debía yo alabar a Dios, cantar algo celestial. Me dijo, mira hijo, ya no aguanto más. Y tú, y tú, y tú, y tú no me puedes fallar. Sé que ahí estarás, yo sé que tú ahí estarás. Anoche fue la última incisión. Sangre en el cuerpo y tengo helado el corazón. Valor, 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 hijo mío, y devuélvelo. Sé que ahí estarás, yo sé que tú ahí estarás. Anoche fue una larga incisión, de sangre en el cuerpo, tengo helado el corazón. Valor, 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 hijo mío, y devuélvelo. Valor, 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 hijo mío, y devuélvelo. Muchas gracias.